Hola hermanos, buenas noches. De verdad que es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que el día de hoy lo que vamos a ver de la palabra del Señor sea de gran bendición para nuestras vidas. Y así es que vamos a continuar viéndolo eh, después de las bienaventuranzas del sermón del monte. Pues vamos a seguir viendo a partir del versículo 13, del 13 al 16 en Mateo 5. Por favor les voy a pedir que busquen en sus Biblias ese pasaje y en cuanto lo tengan pues vamos a proseguir. Mientras tanto les voy a pedir que, que oremos. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos sumamente agradecidos contigo, Padre, porque nos dan la oportunidad, Señor, de volvernos a ver, Señor, de volvernos a estar juntos, Señor, para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por ser bondadoso con nosotros y te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento para poder pues aprender de tu palabra, Señor. Te damos la honra, la gloria, Padre, porque sabemos que tú nos tienes preparado algo especial el día de hoy. Y nuevamente te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, quienes han pues dispuesto en sus corazones estar el día de hoy con nosotros. Gracias por ello, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te doy las gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya les había comentado. Eh, Vamos a ver del versículo 13 al 16. Entonces les voy a pedir por favor que si ya lo tienen, yo le voy a dar lectura a estos versículos. Dice: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, hermanos, como les comentaba, es la continuación de los versículos que habíamos visto anteriormente. Y bueno, y aquí el Señor Jesús pues les declara en esos momentos a sus discípulos que las personas que reciben estas bendiciones son muy muy importantes. Así es que el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y pues la verdad es que Jesús, al igual que en otras ocasiones, pues también está escogiendo un elemento común en la vida de los judíos para enseñarles la autoridad que deberían de tener y para ejercer los discípulos en el mundo. Esa es la gran enseñanza que Jesús les quiere dar a sus discípulos, que tengan autoridad para ejercerla en el mundo. Pero también hay que ver que está hablando de un compuesto, dice que es la sal. Bueno, la sal en la antigua Palestina tenía dos funciones fundamentales. Se utilizaba para darle agrado a la comida y también como medio para proteger la descomposición de la carne. También incluía estaba incluida en algunas de las ceremonias en el templo, atribuyéndoles el significado de purificación. Y también pues la sal traía
la traían los israelitas, pues la traían y provenían todo ella del mal muerto. De ahí la sustraían los israelitas. Pero también vemos que estaba combinada con otros minerales que no contenían la misma pureza que estas sales, pero que también eran accesibles, alcanzables para ellos. Cristo, el Señor Jesucristo, comparó la función de los discípulos en el mundo con el uso de la sal. Hay 3 puntos importantes que les queremos compartir el día de hoy. 3 puntos que creo que son importantes para que podamos ver cómo va explicando lo que es la sal y cómo deberían de ser sus discípulos en este sentido. En primer lugar, debemos notar que la sal es absolutamente diferente a la comida, diferente, y mantiene un sabor particular, y al ponerla en los alimentos pues es diferente. También podemos ver que no logra el sabor de la comida a la cual se la añade, sino que la comida queda saborizada por la presencia de la sal. ¿Por qué? Porque la sal da el sabor a la comida. De la misma manera, un discípulo o un cristiano seguidor de Cristo debe tener en la vida una diferencia para con las personas que están en su entorno, a las personas que nos rodean, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, en fin, debe de haber una separación. Entonces, cuando la gente participa en acciones o eventos que llevan a tener contacto con la gente en el mundo, nosotros como cristianos debemos ser claramente contagiados con las otras personas. ¿Por qué? Porque cuando participamos en acciones y eventos, nuestra conducta y nuestros principios son diferentes a la gente del mundo. Pero también hay que dejar muy en claro que nosotros, en ese momento los discípulos, no pueden adquirir el sabor del mundo, son diferentes. No se debe ser igual con su comportamiento. Nosotros debemos ser diferentes a ellos. Eso creo que debería quedar muy claro, ¿no? Anteriormente les comentábamos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. En segundo lugar, la influencia de la sal en la comida se da simplemente por la presencia de ella. Simplemente por la presencia. Pero también cuando la sal es mezclada con los alimentos, pues no reacciona de la misma manera para producir el sabor en los alimentos. Un sabor salado. Y esto se debe a que está en presencia de la comida. También podemos señalar del mismo modo también que un discípulo no se dedica a realizar actividades
para salar a la gente del mundo, a la gente que está a su alrededor, sino que debe ser ejemplo para ellos. La acción de salar no se programa como un resultado de un estilo de vida, o cuya acción es permanente, pero no deliberada. En tercer lugar, debemos notar que la sal es más segura cuando se pone a la medida justa. Si se echa excesiva sal, entonces pues la comida no se podrá comer. De la misma manera, la presencia del discípulo en el mundo es más efectiva cuando nuestro testimonio se produce en una forma natural y no espontánea, pero como parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Por eso es que podemos decir que la sal se utilizaba para evitar el proceso de descomposición de la comida, especialmente la carne. Hoy en día la presencia de la iglesia en la sociedad debe ser factor de resguardo para el hombre. ¿Por qué? Para que no entre en descomposición, para que no entre en putrefacción, para que no entre en corrupción, para que no entre en pecado. Si nosotros como cristianos no nos esforzamos por impactar a los que nos rodean en el mundo, entonces seremos de poca valía, de poca significación para Dios. El cristiano no debe confundirse con los demás. Simplemente debe marcar la diferencia con los demás. Por eso, si debemos de conmover positivamente a las personas de este mundo, porque podríamos decir, ¿dónde están los hijos de Dios? Donde están los hijos de Dios, entonces se podrá ver el acto salvador del Señor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz del mundo es una frase que el Señor Jesucristo utilizaba para describirse a sí mismo y a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Servir como luz. Los creyentes ahora son la luz del mundo. Simplemente en la medida de que Cristo mora en nuestras vidas y reina en nuestras vidas. Pero también debemos de considerar que el creyente refleja la luz de Él, trabajando diariamente en nosotros para tener una relación con Cristo. Esta es la única forma para confirmar que nosotros somos la luz y que también
afirmar que la lámpara está encendida. Cuando la luz está encendida para cumplir su función de ubicar en un lugar alto, visible, dice el versículo 14, dice, en una ciudad asentada sobre un monte. Pero también debemos de tomar muy en cuenta que sí, sería absurdo encender una lámpara cuya función es alumbrar en la oscuridad y entonces esconderla, porque entonces ahí sí ya no se vería la luz. Así que los discípulos deben de vivir delante del mundo y en el mundo. También podemos considerar que nuestras vidas deben de ser claras a todos. De modo que puedan ver el poder y los beneficios del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque nuestras vidas serán convertidas y también las buenas obras a favor de otros. Es motivante y es de gran estímulo ver que esto es para glorificar a Dios, y que a veces nosotros lo manejamos de diferente manera, porque nosotros a veces queremos exaltarnos a nosotros mismos, y eso no es acorde a la palabra de Dios, sino que es para glorificar a Dios. ¿Y esto qué significa? Ver al Señor Jesucristo con todo poder, con todo amor, con toda bondad, con toda misericordia. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es la luz del mundo. Te voy a invitar, por favor, que abran tus Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 al 9. Del 4 al 9, donde ahí realmente es donde se ve que el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Me voy a permitir darle lectura, así es que, hermanos, les pido por favor que sigan con su vista esta lectura, por favor. Es Juan 1 del 4 al 9. Dice la palabra así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diera testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y también les voy a compartir, hermanos, ahí mismo en otro, un poquito más adelante, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo:
yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Así es de que, hermanos, aquí está en la palabra del Señor, pues solamente Él es la luz del mundo, y que a nosotros también nos ha dejado ser luz para todos los que nos rodean y para que todos los que nos conocen, sea en cualquier circunstancia, nosotros también debemos ser luz, así como el Señor Jesucristo es luz. Mateo 5:16 dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como les decíamos, hermano, el día de hoy Cristo, el Señor Jesucristo, muestra el camino que quería que sus discípulos siguieran, por el cual también tenemos la evidencia de que ellos estaban claramente identificados con su persona del Señor Jesucristo. Y la posición de Jesús era que se dedicaran o que se concentraran a las buenas obras, de tal manera que todos los otros se maravillaban o se admiraban por su forma de vida absolutamente diferente. Las buenas acciones se prepararon para generar la luz, y también sino para la manifestación de la luz. Es decir, a la luz no tiene que realizar acciones especiales para darse a conocer, sino que ven su resplandor, ven su brillo, que llegan a la conclusión inevitable de que esta es la luz. Igualmente, era la voluntad del Señor Jesús que sus vidas, que ellos vivieran haciendo el bien, haciendo bien a los demás. Aun cuando no se les permitía hablar a veces, pero él decía que la gente los tendría que identificar de otra manera. Los tenía que ver como personas de otro mundo. Por eso es que los que estamos en Cristo a veces sufrimos un fuerte condicionamiento en contra de las buenas obras. No queremos que nadie diga ni piense que deseamos ganarnos el cielo con nuestras acciones. No, eso no está bien. Pero el resultado es, sin embargo, creo que es que hemos separado completamente las buenas obras de nuestra vida espiritual. Y no obstante, hermanos, creemos que y se considera que las siguientes declaraciones que están expuestas en la palabra de Dios así nos dicen. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias nuevamente en el libro de Efesios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. ¿Sí? Igualmente, hermanos, en Tito, en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahí mismo, Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hay varios pasajes, hermanos, que me gustaría también seguir compartiendo, porque la verdad es que hay muchos hermanos o mucha gente que cree que porque hacen obras y que ellos se vanaglorían y Dios los va a recibir como buenos cristianos o como buenas personas. Entonces les voy a pedir por favor que busquen en Hebreos 10, Hebreos 10:24. Dice la palabra, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y finalmente, hermanos, primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y si lo vieron, hermanos, en ninguno de estos versículos se declara que las buenas obras no son importantes para los que siguen a Cristo. No. Al contrario, afirma que los que siguen a Cristo son y serán conocidos por sus buenas obras. Es por eso que en esta noche vamos a pedirle a Dios, o vamos a suplicarle a Dios, nos muestre el camino a seguir, para que nos unamos a las buenas obras que preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gracias a Dios por su enseñanza, gracias a Dios por el día de hoy, hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes, y también de poderla pues llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, y que también pues la podamos poner en práctica, que esto que hemos visto pues sean las pues como el Señor mismo lo dice, que sean nuestras buenas obras para con los demás, para la gente que nos rodea, que seamos luz, pero que también seamos sal
entre la gente que nos rodea. Gracias por esta noche, hermanos, y de verdad estoy muy agradecido. Y yo quisiera orar para terminar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, una vez más, estamos delante de ti, Señor, para agradecerte por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, porque sabemos, Padre, que todo lo que proviene de ti, Señor, es para bien de nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y que también, Padre, el día de hoy pues hemos aprendido más de ti, Señor. Gracias por ser bondadoso y gracias, Padre, porque nos llenas de grandes bendiciones y sabemos, Padre, que tu misericordia es para siempre. Gracias por ello, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su tiempo. Gracias a Dios porque nos permitió estar aquí. También les quiero pedir que sigamos orando por nuestro pastor Rubén Fuentes. Y también que queremos darles las gracias y decirles que pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego.